nacer. Aman como la luna y el sol, hermanan como la luna y el sol. Aunque todas las conferencias que podremos presenciar en este congreso son interesantes, he de reconocer que una de ellas me tiene cautivado con su título, Montañas Sagradas y Caminos de Peregrinaje. Con este título tan sugestivo se presenta la conferencia que nos dará don Sebastián Álvaro. Buenas tardes, Sebastián. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Pues bien, es decir, a salvo del bicho de momento, pues estupendamente. En primer lugar, pues nada, agradecerte tu presencia y la gentileza de dedicarnos unos minutos de tu tiempo. Muchas gracias a vosotros. Sebastián Álvaro, periodista, escritor, montañero, colaborador en estos momentos de Onda Cero y Diario Marca, creador del mítico programa de televisión española Al filo de lo imposible, Premio Nacional de Deporte, 2 premios Ondas. Sebastián, vamos a empezar con el camino. Me supongo que lo habrás recorrido, claro. Varias veces. y quiero en 2 semanas, me gustaría hacer el primitivo entre Oviedo y Santiago. Sí, ya veré si saco, lo puedo hacer todo de una tacada. Me resulta difícil sacar así 10, 12 días de seguido, pero si no, lo haré en 2 tacadas de 4 o 5 días. Pero y además quiero hacerlo ahora, todavía en invierno, con cierta soledad, nada más que con 1 o 2 amigos caminando por uno de los lugares también más bonitos y más agrestes de España, y también más desconocidos. Sí. ¿Qué supone para ti el camino? El camino es el camino con mayúsculas. Yo creo que a nivel de leyenda, de tradición, de todo lo que simboliza, solamente hay otra ruta en el mundo, y yo creo que por orden estaría debajo, que es la ruta de la seda. Sí. Solo la ruta de la seda puede tener un cierto parangón en todo lo que ello simboliza. Sí. Sin lugar a dudas, la ruta de la seda es hoy en día más larga y además atraviesa territorios más inhóspitos. Pero el camino representa digamos que el gran peregrinaje. Y eso tiene que ver con la fe, pero tiene que ver con muchas más cosas. Sí. Tiene que ver con el espíritu del ser humano, también por querer llegar más lejos, el campo de las estrellas, llegar al Finisterre, al fin de la Tierra. Imaginar un viaje de estos como era en la Edad Media. Sí, tendría que ser, vamos. Claro, era lo que iban buscando. Una aventura, claro, claro, una aventura, la redención, en fin. Así que para mí simboliza todo eso, y suelo hacer, incluso aunque como este verano pasado que no apenas nos podíamos mover y que tuve 3 días, pues hice con mi mujer 3 días del Camino de Santiago en la zona central de Castilla, y realmente es todo soberbio. Hay tantas razones para hacer ese camino, bueno, tantas razones como personas. Y luego siempre te encuentras en un sitio que eres tratado amablemente, que todo el mundo te dice buen camino, que tienes una gastronomía y unos hoteles o unos hostales al alcance de cualquiera, desde lo máximo a lo mínimo, y que te encuentras siempre con sorpresas de otros viajeros, otros peregrinos que van por el camino, que entras en una iglesia y de repente hay una persona tocando la guitarra en medio de un templo que se te cae encima, ¿no? Siempre descubres algo nuevo, sí que es verdad, sí. Sí, eso es el camino. Bueno, es eso el camino y muchas más cosas. Yo recomiendo un libro de Cesc Noteboom, que el holandés, que se llama Del Bio a Santiago,
que habla del Camino de Santiago, pero luego habla también de muchos otros lugares, pero habla del camino con digamos que con una hondura, con una profundidad que ya me gustaría a mí, vamos, en una palabra. Escoge 3 lugares de ese camino que nadie debería perderse. Solo 3, ¿eh? Ya sé que es difícil, pero bueno, venga. Bueno, pues las 2 grandes catedrales, desde luego Burgos y León, eso no te lo puedes perder. Pero luego, ¿cómo se llamaba en la catedral Villa, esa de las Sabras? Bueno, hay una catedral preciosa ahí antes de Carrión de los Condes. Sí. Villalcázar. Villalcázar del Sirga. De Sirga, sí. Es tremenda, la Virgen Blanca, sí, es tremenda. Ese frontal es realmente espectacular. Y allí, este verano pasado, entramos, luego estuvimos desayunando en una terracita que había afuera, con otros peregrinos, y de repente era el cumpleaños de una chica, y por lo que fuera alguien le fue a llevar un pastelito o tal, y todos los peregrinos que había alrededor empezaron a cantarle el cumpleaños feliz, cada uno en su idioma. Sí. Bueno, eso también es el camino de Santiago, ¿no? Sí. En cuanto a tu conferencia en el Congreso de octubre, Montañas Sagradas y Caminos de Peregrinaje, el título llama un poco la atención, ¿no? Entonces vamos a mirarlo ya desde tu punto de vista de montañero. Cuando asciendes una montaña, ¿te consideras un peregrino? Todo gran viaje y toda gran escalada siempre es un peregrinaje interior. Sí. Todas. Porque en el fondo, primero, el camino con mayúscula es el gran camino de la vida. Pero he tenido la inmensa fortuna de pasar mucho tiempo de mi vida en Asia Central, que es probablemente el lugar más fascinante de la Tierra. También el más duro. Es el lugar hasta bien entrado el siglo XIX, hasta mediados del siglo XIX, sorprende lo poco que sabíamos los europeos de Asia Central. Y en ese lugar se congregan, bueno, ese lugar que es el lugar más apartado del mar que existe en la Tierra, ahí se congregan el nudo de cordilleras más importantes del mundo, los desiertos más áridos, entre ellos el famoso Taklamakan, que significa en lengua uigur, si entras no saldrás, algunos de los ríos, desde luego, más decisivos del planeta, entre ellos el Indo, el Yarlun Sapo, Brahmaputra, el Ganges, el río Amarillo, y en esos lugares hay un montón de lugares, de sitios, primero de peregrinaje de las grandes religiones asiáticas, ¿no? Que es el hinduismo, el budismo, la religión Bon y la musulmana también. Pero luego además hay un montón de montañas que han sido sagradas, y eso que también en nuestras montañas en España hay cruces en muchas montañas, ¿no? Y probablemente venga de ritos aún más antiguos al cristianismo. Pero en Asia no hay otro lugar en el mundo. Es fácil imaginar por qué los nativos hicieron sagradas a las montañas. ¿Por qué las hicieron no solamente sagradas, sino la hicieron morada de los dioses, trono de los dioses? La gran mayoría de los nombres en sánscrito que tienen, por ejemplo, las 14 montañas de mar de 8.000 metros, hacen referencia a eso, desde el propio Everest, Chomolungma, la diosa madre del universo, al Choyu, la diosa turquesa, el Annapurna, la diosa de la abundancia. Es decir, que hay un nexo de unión, el que me gustaría contar, que creo que es lo que voy a contar, con todos esos caminos de peregrinaje, todas esas montañas sagradas, y también ese nexo de unión que tienen con el Camino de Santiago. Yo recuerdo que uno de los grandes viajes que hice, que lo he hecho 2 veces, también en torno al Monte Kailas, que es la montaña más sagrada del mundo para hinduistas y budistas, y que estaba permitido el paso, a pesar de que era la frontera cerrada del Tíbet. Sin embargo, los peregrinos
peregrinos les dejaban ir durante todos los tiempos. Si rodeas la montaña, hacer lo que llaman la cora, obtienes el perdón de los pecados, igual que en el camino, ¿no? Pero si te bañas en el lago que está al pie del Kailas, el famoso lago Manasarovar, el lago de la luz, consigues no solamente el perdón de los pecados que has cometido, sino el perdón de los pecados que vas a cometer. Vaya, es una gran ventaja eso, ¿eh? Sí. Que conste que uno de los años que lo hice, primero hice el Camino de Santiago muy duro en bici. Sí. En pleno invierno salimos de Roncesvalles con 1 metro de nieve en Roncesvalles. Sí. Y fue una experiencia fantástica. Y al terminar me fui al Monte Kailas, hice la cora y luego me bañé en el lago. Es decir, yo estoy niquelado para tiempo. Habías tenido poco sacrificio y dijiste, voy un poco más, ¿no? Sí, porque esa es otra consecuencia también, ¿no? El camino o estas montañas, en realidad, los caminos de peregrinaje requieren ganárselos. Sí, claro. Es decir, el peregrino tiene que ganárselo. Sí, tiene que tener su esfuerzo, sí. Eso es, tienes que poner tú lo tuyo. Sí. Y todo eso también tiene que ver con una reflexión interior, por eso no me extraña que la gente, cuando acaba el Camino de Santiago, no he conocido todavía a ninguna persona que haya hecho el camino y que le haya defraudado. Sí. Así que este año, que es además especial, que es año jacobeo, mucha gente haría bien en hacer el camino y además también por lo del COVID, en cuanto se pueda, lógicamente, sí, claro, ¿no? Pero y con las medidas de distancia y de seguridad y tal. Sí. Pero yo sí que recomiendo que lo hagan, que se lo ganen con esfuerzo. Que no hagan trampas, ¿no? Eso es, que se lo ganen, que pongan y que luego que lo disfruten. Y eso significa tener tiempo. Muchas veces andamos siempre escasos del tiempo. Ve al camino y ve con tiempo. Sí, no puedes ir con prisas, no. Como buen sagitario que eres, ¿tú te definirías como un aventurero? Bueno, eso lo decía mi madre, yo no sé lo que diría yo. Pero hace tiempo que yo creo que sí, vamos, es decir, porque siempre me ha apasionado la aventura, ¿no? Sí. Y además en todos los aspectos, ¿no? A mí el meterme en una aventura, que según el diccionario de la RAE es empresa de resultado incierto y que entraña peligro, eso ha sido mi vida, ¿no? Pero mi madre siempre me decía que era un zascandil y que luego con el tiempo hemos sabido hace poco, ¿no? Hace poco que hay un gen que le llaman el gen aventurero, es el DRD7-4R, que es un fijador de la dopamina, que es una sustancia clave para el organismo y que al parecer hay alguna gente que tiene este tipo de gen un poco variado y necesita, para estimularse dopamina, necesita llevar a cabo empresas arriesgadas. Claro, digamos que eso ejerce en un pequeño tanto por ciento de personalidad. Sí, claro. He estado leyendo algo y dice, bueno, pues esto influye en un 8%, ¿no? Tú puedes elegir si te metes en líos o no. Pero yo claramente siempre elijo meterme en líos, ¿no? Oye, que estaba yo pensando ahora, qué bonita palabra zascandil, ¿eh? Es de las más bonitas. Sí, a mí cuando me dicen, siempre que me mandan, oye, una palabra en castellano que te guste, y zascandil es preciosa, que es estar inquieto, el estar el no poderte parar, ¿no? El estar en constante movimiento de un sitio para otro. Sí. Para los que no te conozcan demasiado en tu faceta de montañero, si es que es posible no conocerte, ¿qué pequeños montículos has ascendido? Bueno, algunos de los, digamos que algunos de los que más me gustan, y luego, es decir, montañas de 6.000 metros, pues unas cuantas. ¿La máxima altura que has alcanzado? 7.300 metros en la ruta de los polacos en el Everest. Sí.
pero a 7.000 metros en el K2 y bueno, a la Concagua he subido un montón de veces Sí. y por supuesto luego he estado en la montaña más alta de África, las 2 o 3 montañas más altas de África, en el Kilimanjaro, la montaña más alta de América, en la Concagua, seguro que me queda alguna más por ahí. Bueno, la montaña más alta de la Antártida, el Vinson, la montaña más alta de Europa, el Elbrus, y también la montaña más alta de los Alpes, el Mont Blanc. Bueno, la verdad es que ha estado muy bien. Y bueno, el año Montículos. y el año pasado estaba, el verano pasado, estaba subiendo una montaña de 6.400 metros en el Karakorum con el proyecto que tenemos de las chicas de José. ¿El más difícil? Bueno, la montaña seguramente que la que he estado y he sido jefe de expedición 4 veces y que más hemos amado y también la que más se ha cobrado sin lugar a dudas, el K2. El K2. Sí. ¿Por qué tanta dificultad? Bueno, porque el K2 es una montaña muy difícil técnicamente por todas sus vertientes y luego es una montaña de 8.611 metros que es una montaña en la que puedes morir muy fácilmente. Sí. La mejor prueba es lo que acaba de pasar ahora en invierno, ¿no? Han subido 10 personas a la cumbre y han muerto 5. Sí. Ese es el ratio de... Es el tributo. El tributo que exige el K2, que yo más que diría que el K2 exige, yo diría que los alpinistas nos equivocamos, ¿no? ¿Sí? No hacemos, sí, que nos equivocamos, no hacemos bien las cosas. Las montañas no tienen culpa, ni son asesinas, ni nos matan. No es un enfrentamiento contra ellas, ¿no? No, que va todo lo contrario, diría yo. Yo me gusta pensar más en las montañas casi como una historia de amor, de pasión, pasional, ¿no? En el que tú quieres conseguir algo y probablemente la montaña hace bien en oponerte todas sus dificultades, porque exactamente igual que el camino te lo tienes que ganar, una montaña de estas te la tienes que ganar. De y todo... en la que tienes que saber medir muy fino, Sí, claro. Sí. porque en otros deportes puedes cometer errores. Sí, ahí no. Porque, Sí, ahí no. en una montaña como el K2 es probable que al primer error que cometas pues lo pagues muy caro. De todo lo que has ascendido, ¿el más significativo para ti? No ya el más alto, sino el más significativo a nivel personal. Tengo un montón de ascensiones. Para mí las montañas no solamente son las montañas, es el paisaje y son los amigos con los que lo he compartido. Sí. Entonces, sí, por ejemplo, te podría decir que en la Antártida la ascensión del Monte Vinson quedará grabada en mi cabeza para siempre. Sí. ¿No? Estaba el tiempo muy mal, muy duro. Iba con muy buenos amigos de la Escuela Militar de Montaña de Jaca y compañeros de alfilo como Ramón Portilla y Antonio Pérez Hueso. Sí. Hacía tanto frío que no nos veíamos capaces de hacer un vivac con tienda en el Campo 3 y más cerca de la cumbre, ¿no? Sí. Y entonces decidimos saltarnos ese campamento e ir del tirón. Sí, y entonces estuvimos, no recuerdo las horas, pero 14, 15, 16 horas, siempre por debajo de 35 grados bajo cero. No está mal. Porque llevábamos un termómetro colgado del pequeñito que nos dieron, que luego llevaba colgado de la cremallera del mono de pluma, y marcaba 35 bajo cero, y ahí estuvo el marcador toda la jornada, ¿no? Sí. Y al llegar arriba, que estábamos con el rostro cuajado de escarcha, de que se nos congelaba el aliento, habíamos subido la cámara de filmar de cine que pesaba pues cerca de 25 kilos. Y cuando llegamos arriba estaba congelada. Fuimos incapaces de eso, ¿no? Pero aquel momento, que eran con los últimos rayos de sol, el haber, y sabiendo que todavía nos quedaba el bajar al último campamento, aquellos pocos minutos que pasamos en la cumbre, y que yo hice una foto que fue la que luego metimos en
en el programa de la tele fueron realmente fantásticos. Es de esos momentos que sabes que estás donde quieres estar, donde has deseado y pensado tanto tiempo que te hubiera gustado estar, viendo la Antártida a tus pies. Esos son instantes que son brevísimos, instantes brevísimos de felicidad, pero que realmente dan sentido a una vida, ¿no? A la vida que tú has elegido querer y vivir, ¿no? En plena ascensión, ¿te has arrepentido alguna vez de estar allí? Joder, muchas veces. muchas veces, sí. Pero luego se me pasa enseguida. No, más que nada porque te conviene, ¿no? Sí. Estar atento. Sí, claro, porque me supongo que a veces tienes que decir, bueno, ¿y qué puñetas salgo yo aquí? Bueno, y porque a veces pagas una cuota de esfuerzo, ¿no? De sacrificio que te está sobrepasando tus propios límites, ¿no? Sí. Que tenemos límites, somos animales pequeñitos, muy vulnerables. Cualquier cosa que nos toca nos deja hechos polvo. Pero en 1997, por ejemplo, subiendo al Monte Cook, el monte más alto de Nueva Zelanda, nos cayó una avalancha que estuvo a punto de matarnos. Íbamos 5, me parece, sí, íbamos 5. A 2 de nosotros, a 2 de mis compañeros los cubrió la avalancha por completo. Y yo estuve a punto de morir eran cascotes de hielo, del impacto de los cascotes de hielo que me pasaron por encima, ¿no? Y luego no había dejado de caer cascotes cuando estábamos intentando sacar a nuestros compañeros, que los sacamos con vida. Fueron 10 o 15 minutos angustiosos realmente, ¿no? Me supongo que parecerían horas, ¿no? Sí, y yo no me podía soltar de la cuerda, porque íbamos encordados y se había apretado de tal forma la cuerda que no podía, y tuvo que venir un compañero con navaja a cortarme la cuerda, ¿no? Bueno, cuando logramos por fin volver, sacar a un compañero que además se había herido en un hombre, a Juanjo San Sebastián, y volvimos al refugio, que se lo llevaba el viento literalmente. Habíamos llevado una botella de Rioja de primera calidad para brindar por la cumbre, ¿no? Y decidimos en ese momento que lo que teníamos que brindar era por la vida. Sí, claro. Así que sacamos la botella y nos la pimplamos allí mismo. Y al calor del vino tinto decidimos que al día siguiente lo volveríamos a intentar. Visto desde fuera, como profano total en la materia, yo creo, por lo menos personalmente, me da la impresión, ¿no?, de que quizás el momento más, ¿cómo decirlo?, más tenso es el previo al último asalto a la cumbre, ¿no? Estar esperando el momento. Sí, generalmente. Hay otras veces que sabes que una vez que has llegado allí ya la cumbre la tienes más fácil porque has hecho un paso que es muy peligroso. Sí. Por ejemplo, del que hablaba, ¿no? La subida al Monte Cook, sabíamos que teníamos que pasar una parte muy peligrosa y lo asumimos, dijimos, por aquí vamos a pasar muy rápido para que la zona está de aludes y tal, ¿no? Y sabíamos que si pasabas eso, el resto es, bueno, sí, no es sencillo, pero has pasado lo más difícil. Lo más difícil, ¿no? Pero generalmente en montañas así altas o el día antes de la cumbre siempre pasa algo raro, que yo creo que esa cosa que llamamos raro es directamente el miedo. Tenemos dentro de nosotros miedos que lo que hacen es avivar piensa bien dónde te estás metiendo y luego por otro lado dosis de sustancias químicas que te hacen estar más alerta, más listo, más rápido, más veloz. Sí. Sí. Porque claro, no hay que decir, como decirlo los especialistas, no estáis esperando una ventana del tiempo que permita el asalto, o sea, no sé, esa tensión, ¿no?, de estar ahí pensando que a lo mejor estás esperando y el tiempo no se arregla y te vas a tener que volver sin poderlo intentar, ¿no? Eso ha de ser muy duro. No,
bueno, vamos a ver, no es duro si tienes las cosas claras. Hombre, ya. Pero viendo cómo lo que está ocurriendo a veces, pues sí, porque la gente no tiene las cosas claras. La primera obligación es volver a casa. Sí. Que no quiere decir que no te vaya a pasar, pero si no tienes claro que la cumbre no vale nada y que no vale sobrepasar tus límites, los límites, eso que decía el Marqués de Villarcíos a Gregorio Pérez del Canejo, no sobrepase usted los límites de la temeridad. Te tienes que quedar en lo que tú crees que son tus posibilidades, y eso son todos juegos útiles que tardan muchísimo tiempo en aprenderse, y me da el pálpito leyendo algunas veces que hay gente que va a muerte, ¿no? A las montañas. A las montañas no se va ahí, y en efecto, además, y probablemente yo también tenga parte de culpa, ¿no?, de utilizar un léxico que es al asalto de las montañas, como si fuera una trinchera y el enemigo, ¿no? Y las montañas que son están nuestras, ahí, sí, están ahí siempre. Son nuestras amantes, y hay que saber conquistarlas. Y en todo caso, saber que ahí siempre hay un peligro, que tienes que saber medir y que gestionar el riesgo, que son tus habilidades, tus posibilidades, todo lo que tú tienes, de lo que eres capaz, lo tienes que confrontar con una montaña que si se cabrea y hay un cambio de tiempo, de viento, no sé qué, te barre de un plumazo. Así que tienes que ser sensato y tienes que ir midiendo en cada momento, y en el momento en que empiezas a no verlo claro, aunque estés cerca de la cumbre, date la vuelta. Date la vuelta, que todavía estás a tiempo. Oxígeno sí, oxígeno no. Oxígeno no, claro. Eso yo lo sabía, ya me lo imaginaba. El doping. Lo consideras dopaje, ¿no? No, es dopaje. Sí. Es dopaje. Lo que pasa es que en montaña no, digamos que es una actividad que sobrepasa lo que es el puro deporte para convertirse en otra cosa. Pero en lo que la montaña tiene de deporte, si aplicáramos los mismos baremos que se utilizan, por ejemplo, en atletismo, eso sería dopaje, porque es enriquecimiento artificial de la sangre del deportista. Sí, claro, mejora ese rendimiento, claro. Para hacerte una idea, tú, si eres un atleta de élite, tú no te puedes hacer una transfusión de tu propia sangre. Sí, claro. Que eso no quiero decir que no tiene ninguna consecuencia sobre tu salud, pero eso está prohibido. Sí. Pues esto estaría prohibido de la misma forma. Y además yo creo, yendo un poco más allá, no solamente tiene que ver con la ética y con la estética del alpinismo, sino que yo creo que arreglaría algunos de los grandes problemas que se están dando ahora mismo en las altas montañas, como Everest, cuando se las colas, ¿no? Las colas, y luego el impacto medioambiental que tiene, la agresión que tiene 1.500 personas en un campo base sobre un glaciar. Es decir, cientos de personas situadas en el Valle del Silencio a 6.400 metros, miles de botellas en el Collado Sur a 8.000 metros, a 7.950, ¿no? Yo creo que el oxígeno habría que llevarlo simplemente, eso sí, como tratamiento médico en caso de que alguien tenga un edema pulmonar o una cosa por el estilo. Es que en cierta manera la utilización del oxígeno, tal como lo veo yo, es una falta de respeto a esa montaña. Es una soberbia. Estás un poco violentando tu propia esencia, ¿no? Pero sobre todo es soberbia. Creemos que con tecnología podemos vencer a cualquier cosa. Bueno, pues si siguiendo ese mismo camino, cómprate un jet y sobrevuelas la montaña a 9.000 metros. Un helicóptero y que te dejen allí. Y dices que has subido. Pero la esencia del alpinismo es otra. La esencia del alpinismo precisamente consiste en confrontarte con esa naturaleza en condiciones de igualdad. Eso que decía Messner, con los medios justos, y ver de lo que tú eres posible. Y no hay más juez que tú, así que tú puedes engañar a todo el mundo. Bueno, de hecho hay gente que miente, ¿no? Sí, claro. Claro, pero y
todo el mundo a lo mejor se lo va a creer, Sí. pero tú, que eres el peor juez, siempre es uno mismo, pero tú vas a saber que no es verdad, que no has estado a la altura de la montaña. Sí, algún escándalo ha habido de estos. Bueno, ha habido varios, pero en definitiva ir con una botella de oxígeno supone rebajar la altura de la montaña y de las condiciones en las que debe de desarrollarse ese combate leal y noble en la naturaleza. Antes hablabas tú, ¿no?, del Camino de Santiago, lo que sería recorrerlo en la Edad Media. ¿Qué sería subir el Everest hace 100 años? Bueno, hace 100 años que ya empiezan las primeras expediciones, cuando van los británicos, era una aventura que sobrepasaba desde luego la imaginación de cualquier persona en la actualidad. Ya solo pensando en el material, ¿no?, que utilizaba comparado con el que hay ahora, claro. Bueno, de hecho, acabo de terminar un libro que se llama Everest 1924, sobre la hazaña de Irving y Mallory, que cuando desaparecen los dos británicos en el Everest, pero era una aventura total. Es decir, se despedían de la mujer en Marsella para coger un barco que les llevaba a la India, a atravesar la India para pasar al Tíbet, recorrer por el norte del Tíbet hasta los profundos valles que llevan al Choyu y al Everest, una marcha de aproximación a caballo, y luego poner el campamento a 5.200 metros y luego el siguiente campamento a 6.500, bueno, es decir, tremendo. Y todo esto vestido con algodón, con lana, con salakov, con gabardinas y bufandas Burberry, es decir, era una aventura completa. Sí. No podemos estar a la altura de estos hombres, que eran grandes con mayúsculas. Confiésanos una cosa, ¿has visto al Yeti? No existe. No, ahora no. No existe eso, no existe. Eso es un rollo que inventan los occidentales que van por primera vez precisamente en estas expediciones. El mito del Yeti viene de una fotografía que mandaron en el año 22, creo. No sé si fue en el 21 o en el 22, en el que vieron probablemente las pisadas de un oso. Sí. Y cuando lo mandan a Inglaterra, habían vendido la exclusiva al Times. Entonces, que tenían, claro, el resto de los periódicos no podían publicar nada de la expedición porque no les llegaba nada, llegaba todo al Times. Y entonces, esto que se filtró dio lugar a que los periódicos por fin pudieran tirar de un hilo, y a partir de ahí crearon el mito del Yeti y todo lo que vino después. Pero vamos, en realidad fue una broma, casi diría absurda, ¿no? No sé, aparte, oye, con la gente que se junta ahora por esas zonas, anda, que iba a estar oculto, ¿no? Bueno, eso te iba a decir. Si no tiene dónde esconderse el pobre. Hace 100 años todavía, ¿no? Pero que aquello parece. ¿Tienes alguna aventura aún sin realizar? Un montón de ellas que voy a hacer, espero, todavía. O sea, aún tienes ese ímpetu de hacer. ¿Nos puedes hablar? ¿Cuál sería? Si pudieras hacer una, ¿cuál sería? No es que o sea, que la vas a hacer, vamos. Vamos a ver, tengo previstas, a ver si entre este año y el año que viene me da tiempo a hacer 4 o 5 expediciones a Tierra de Fuego para reconstruir, entre otras cosas, la historia de unos exploradores españoles del siglo XVI, una expedición a la Antártida, y ahora en abril-mayo iré con Juanito a filmar un documental sobre su vida a Nepal, y en julio aproximadamente a Pakistán, a ascender una montaña de 6.400 metros. ¿Con cuántos 8.000 se ha retirado el Oyarzábal? 26. 26. Sí, ahora el pobre, sin embargo, la persona que solo utilizó
botellas, un poco de oxígeno en la parte final del Everest, en su primer Everest, es decir, en las otras 25 no utilizó botellas de oxígeno, pues la semana pasada ha enganchado el COVID y le tenemos con neumonía y la careta de oxígeno en el hospital. Sí, si nos oye, que ánimo, Juanito, que saldremos de esta. Pues sí. Pues, Sebastián, yo creo que, bueno, estaríamos hablando horas y horas, pero ya creo que hemos abusado ya bastante de ti. Bueno, eso es lo que queráis, amigos, y estoy a vuestra disposición. Muchísimas gracias y nada, yo ya te digo, es que es el título de tu conferencia es una de aquellas cosas que me han llegado, ¿no? Montañas sagradas y caminos de peregrinaje. Pues nada menos. Animamos a la gente a que vaya y que oiga las conferencias, por supuesto, que saldrá enriquecido. Y en los tiempos que corren, en estos tiempos tan oscuros de pandemia y oprobio, que dirían los antiguos, tenemos que enriquecer el alma con cosas como esta. Pues la verdad es que sí. Pues lo dicho, Sebastián, muchísimas gracias por tu presencia en el programa. Gracias a vosotros y un fuerte abrazo, amigos. Igualmente. Gracias.